Hola estudiantes, ¿cómo están? Les quería hacer este video para explicarles algunas ideas generales sobre la segunda parte del barroco, que es la parte del barroco protestante. Primero vamos a hablar un poco del contexto en general, es decir, dónde sucede, qué es lo que pasa en esta otra parte de Europa, cuáles son sus ideas principales. Y luego, brevemente, les voy a explicar los géneros pictóricos más relevantes que van a aparecer en esta otra cara del barroco, ¿sí? Nosotros la semana pasada habíamos estado analizando un poco en general qué es lo que sucedía en el contexto del barroco, habíamos hablado de la reforma protestante y la contrarreforma de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia Católica se divide en estos dos grandes mundos, estos dos grandes escenarios, y cómo esto hace que se enfrenten países, bueno, naciones en ese momento de Europa, y cómo se traslada eso a las colonias de América, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar un poco qué es lo que sucede con el protestantismo. Este protestantismo surge con Martín Lutero, cuando él empieza a ver una serie de irregularidades en la Iglesia Católica y decide separarse, irse, dividirse, y decir que él no quería formar parte de ese mundo corrupto. Y lo que sucede es que varias personas, varios grupos, varios sociedades empiezan a adherir lo que él decía y también a alejarse de la iglesia. Y así es como surge la primera iglesia protestante, que se llama la iglesia luterana, em, que bueno, va a tener cada vez más fieles y que van a tener como esa, si bien son católicos, tienen algunas cosas diferentes, sobre todo que no van a seguir al Papa, y que no van a apoyar las ideas, digamos, de religiosas y las ideas de propaganda, cómo utilizan el arte, cómo utilizan los cambios en la ciudad, en lo urbano, sino que va a tener una cultura mucho más austera y humilde esta iglesia. Estas zonas que van a ser parte de los protestantes son sobre todo Holanda, los Países Bajos, parte de Francia, Alemania, y parte de Inglaterra. En Holanda particularmente es una parte de Flandes que se va a dividir, que Flandes había estado dominado por los españoles y se va a constituir en una república independiente con una monarquía, que es la Casa de los Orange, que sigue existiendo hasta hoy en día, que van a ser protestantes. Y ellos tenían una idea diferente de monarquía a la de Francia. No creían en el absolutismo, no creían en la persecución y en imponer ideas por la fuerza, sino que tenían una visión mucho más amable, vamos a decir, con sus súbditos. La práctica religiosa de las iglesias protestantes, como les decía, es mucho más simple que la católica. Ellos tienen encuentros en su iglesia, pero no tienen esa idea de la misa como una liturgia que tiene una serie de pasos a seguir, ¿sí? Sino que son encuentros, bueno, donde también la diferencia es que los pastores, que son los que guían estos encuentros, pueden casarse, tiene una relación como más espontánea con diálogo entre los participantes y los diálogos, digamos, con Cristo. Y esto va a estar regido sobre todo por la lectura de los evangelios, que que es la parte de la Biblia que habla de la vida de Cristo, ¿sí? Y a su vez la vida de los santos, ¿sí? Y sobre todo la práctica del rezo que tienen estos protestantes es mucho más individual, si bien se juntan en estos encuentros que yo les comento, hay una cuestión del diálogo cotidiano, del rezo cotidiano hacia ese Dios que no necesitaría un intermediario tan fuerte como sí está en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? A su vez, las iglesias son mucho más despojadas que las iglesias católicas
de Roma no tienen ninguna representación de Cristo ni de los evangelios, ninguna imagen, ¿sí? Son con paredes lisas, sin esculturas, porque ellos no creen en la idolatría de las imágenes. Fíjense qué diferencia, y también mostrando una oposición a esa otra iglesia que está haciendo propaganda con el arte, con el culto a las imágenes, ¿sí? Entonces, nosotros nos preguntaremos qué tipo de arte existe en este momento y quiénes son los que la consumen, si el arte no está en las iglesias, ¿en dónde está? Entonces, analizando y viendo también las características sociales de todo este mundo protestante, vamos a ver que si bien hay algunas monarquías, la clase noble no es la dominante, sino la clase social más fuerte es la clase burguesa. Que la clase burguesa, si bien surgió en el gótico, en la Edad Media, al final, va a cobrar su fuerza en este momento, ¿sí? Los burgueses son personas que no tienen un título noble, un título que heredan, aristócrata, sino que son personas comunes que lo que sí tienen como valor es el conocimiento, son muy cultos en general, y el poder económico. ¿Sí? En general los burgueses son comerciantes, diferentes tipos de comercio van generando en diferentes categorías y que adquieren un poder adquisitivo inclusive mayor que los aristócratas. ¿Sí? Es por eso que también, si bien a los aristócratas católicos no están digamos, no quieren a estos burgueses porque son protestantes, muchas veces terminan haciendo negociados porque son quienes tienen el dinero y quienes tienen el poder real, ¿sí? Entonces, estos protestantes, estos burgueses, esta nueva clase dominante de toda esta parte protestante de Europa, son quienes van a tener el dominio y quienes van a ser los consumidores de arte. En este momento vamos a ver que aparece, y eso lo explica muy bien Hauser en el libro, el mercado del arte. Es decir, si no hay una iglesia que compre estas obras, ¿quién las va a comprar? Serán estos nuevos burgueses que la adquieren como un valor simbólico, como un valor de estatus. Tener una obra de arte de un artista reconocido le daba como un cierto prestigio. A su vez, ustedes imagínense que es un momento en donde las imágenes escasean, no abundan como hoy en día. Entonces, tener una obra de arte original en tu casa y venía una visita y venían a comer o a pasar un rato y ver esa obra, era un momento para hablar sobre ese tema como un modo de entretenimiento, como un modo de mostrar el poder que tenía esa persona que estaba invitando, ¿sí? Las imágenes se utilizan también a modo recreativo, como las utilizamos hoy en día en diferentes dispositivos. Bueno, en ese momento las obras de arte eran los dispositivos de entretenimiento de las personas, ¿sí? Y esto va a generar otro tipo de arte que no tiene que ver necesariamente con lo religioso, ¿sí? Y es por eso que van a surgir 4 géneros pictóricos, ¿sí? Vamos a ver que uno de esos géneros también se comparte con el barroco católico, pero el resto son bien típicos del barroco protestante y que van a ser muy populares y que después, en los siglos que siguen, se van a adoptar por toda Europa y América. El primero de esos géneros es la naturaleza muerta, ¿sí? Que es básicamente, ustedes obviamente vayan después mirando la clase que yo les voy a subir en PDF, que ahí van a tener imágenes, pero que es una serie de composiciones con diferentes tipos de elementos, de vajilla, que en diferentes materiales como vidrio, metal, porcelana. Después aparecen animales muertos, frutas, verduras. Hay algunos de esas naturalezas muertas que tienen flores o que tienen diferentes elementos como una calavera, una vela, ¿sí? Que van marcando, por un lado, la variedad de elementos y que muestran cómo el artista podía ser muy hábil para representar todas esas texturas y todas esas diferentes materialidades, ¿sí? En este momento que tenemos un mercado de arte en donde los artistas tienen que mostrar
para que los compren a ellos y no a otros, su virtud, su desempeño como artista, es muy importante saber pintar bien y demostrarlo. Entonces estas obras de la naturaleza muerta tenían como ese abanico de todo lo que el artista puede hacer. Puede pintar el metal, puede pintar la transparencia del vidrio, sabe pintar el plumaje de una gallina o las texturas de las frutas, ¿sí? También aparecían telas, por ejemplo. Y acá también lo que habíamos visto en la semana pasada de las características generales de las obras, hay una característica que es muy presente en estas obras que es la luz focalizada, es decir, una luz muy iluminada sobre la composición con una sombra muy grande en la parte del fondo, ¿sí? La otra, como subgénero dentro de estas naturalezas muertas que les decía, es donde aparece una calavera como símbolo de la muerte, como símbolo de lo que se dice memento mori, es decir, el momento que nosotros nos damos cuenta que no somos inmortales y que tenemos una sola época para vivir, ¿sí? Es muy presente. Hay una cosa trágica en el barroco también por detrás, ¿no? Y después el otro subgénero son los arreglos de flores o los bouquets, que también son un género de naturaleza muerta, en donde en vez de pintar una planta, se pinta un jarrón con diferentes flores, con diferentes hojas, en donde se va mostrando una variedad dentro de esa unidad que sería la vegetación, ¿sí? El siguiente género, perdón, pictórico es el retrato, y este es el que yo les digo que se comparte con el barroco católico. En el barroco católico se retrataba a la aristocracia, a reyes, la reina, las princesas y toda la nobleza, ¿sí? En el barroco protestante se va a retratar a las personas, a los burgueses, sobre todo a la gente que le va a comprar estos retratos y que tienen un rango alto, pero también a la gente de las clases populares. Hay una artista que se llama Vermeer, Johannes Vermeer, que él va a pintar sobre todo esas personas, digamos, de esa clase obrera, lecheras, la empleada doméstica, ¿sí? Alguna mujer que toca un instrumento musical, digamos, gente que si bien es burguesa de una clase media, va tirando más a una clase popular. También tenemos retratos de gente importante, en donde es muy decisivo la posición que va a tener esa persona, porque también está mostrando un poco la personalidad o cómo quiere mostrarse ese ser que está siendo retratado, y en donde vemos, de acuerdo a la indumentaria que tiene, qué rango social ocupa, ¿sí? Y después suceden una serie de retratos grupales, que esto es bien típico del protestantismo, en donde aparecen diferentes personas. Esto era común, por ejemplo, para instituciones, en donde se representaban los directivos, o hay una pintura que es muy famosa, que es de Rembrandt, que se llama La lección de anatomía, en donde se muestra a un médico con un cadáver enseñando a otras personas. Esto va a ser trascendental porque también va a mostrar cómo la burguesía accede a un conocimiento, ¿sí? En este caso la anatomía, y cómo también es progresista porque hace apenas un siglo atrás, en el Renacimiento, el estudio de cadáveres estaba prohibido, ¿sí? Y ahora ya no. Eso, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci, que es renacentista, quería estudiar cadáveres y de hecho lo hacía, tenía que hacer toda una artimaña para poder conseguir un cadáver y que no lo metan preso, ¿sí? Ahora ya se ve en este cuadro la evolución de ese tema, ¿no? De cómo el conocimiento es muy importante. Después tenemos el tercer género pictórico, que es el género costumbrista, que este género es el más popular y es el que va a retratar a las clases sociales más bajas, trabajadoras, en diferentes momentos de ocio o de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay un pintor que si bien es español, trabaja con este género, que es Murillo. Él va a trabajar mucho con la gente que vive en la calle, con niños pobres, con familias humildes, va a retratar como escenas de su vida cotidiana, o también escenas, por ejemplo, de un día de trabajo, o sea, un post día de trabajo en donde la gente se reúne en un bar y se reúne a cantar y a beber, ¿no?
Ese tipo de escenas son, ¿no? En general son bastante, tienen algo como más grotesco, se muestra la otra cara de la sociedad, diferente a las que venimos analizando, y es muy popular dentro de las clases más bajas. Y después el último género artístico que tenemos es el paisaje, que era como el más consumido, porque era de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, tenemos paisajes que son al exterior, algunos paisajes nocturnos, algunos de atardeceres, y en donde lo que importa acá es el sentimiento del artista, es decir, qué es lo que quiere representar de acuerdo al momento del día que elige. Em, También se va a mostrar diferentes tipos de paisajes, paisajes como les digo, a veces urbanos, en donde aparece una ciudad, un poblado, agua, paisajes que tienen más que ver con lo campestre, paisajes costumbristas también pueden aparecer, ¿sí? Yo ahí les puse una imagen que es como una escena como el afuera de una posada, de un caserío en donde la gente está disfrutando al aire libre, pero también se ve el cielo, vegetación y demás. Después tenemos algunos paisajes que son más con temas mitológicos, como, bueno, Rembrandt tiene varios. Hay uno que yo también coloqué en la clase que es el rapto de Aurora, que es una escena mitológica romana, y entonces él retrata esa escena en particular. O algunos paisajes simplemente rurales, campestres, atardeceres, etcétera, ¿sí? Estos eran los que, como les decía, a los burgueses más les gustaban porque aparte de representar esto que les digo, esa sensación específica que transmiten algo, son los más amables y tienen una tendencia decorativa, ¿sí? Entonces la gente también lo veía como desde un lugar de un ornamento para su casa. Así que bueno, fíjense que es bien diferente el ambiente, las personas que aparecen en este barroco, pero si ustedes prestan atención a cómo se trabaja la luz, cómo se trabaja el color, hay características similares en ambas tendencias. La semana que viene vamos a ver ya la parte de indumentaria. Para esta clase de hoy del barroco protestante, ustedes deberían leer, aparte de ver la clase en PDF, el capítulo de Hauser que habla sobre el barroco protestante y burgués, ¿sí? Para complementar la información. Así que bueno, espero que les haya servido y que estén muy bien y nos vemos la semana que viene.